Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y a esta serie llamada Leemos la Biblia en un año. Hoy seguimos avanzando en nuestro desafío diario para leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Y vamos a leer el primer libro de Juan, la primera epístola del apóstol Juan desde el capítulo 2 y todo el resto de la epístola, y luego leeremos la segunda epístola del apóstol Juan. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser instruidos en tu perfecta voluntad. Señor Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí podamos creer en ti, Señor, en tu propósito para germinar, crecer y dar fruto. Allí tu palabra al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén a tu palabra, Dios, y amén, amén. Muy bien, leemos el capítulo 2 de la primera epístola de Juan en adelante y dice así: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguno afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. El mandamiento nuevo es el título del versículo 7, dice así: Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, yo vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que ellos tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les escribo a ustedes, que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. El título del versículo 15 es No amen a este mundo. Y dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Fíjense cómo esto de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, cómo lo expresa la NTV de esta manera. El mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Fíjense cómo se entiende un poco más también esas expresiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Y esto ponelo en el comentario, vamos a decirlo según cómo está en esta versión. El que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Y eso te tiene que alentar a vos y me tiene que alentar a mí.
el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre o vivirá para siempre. Cuidado con los anticristos. Y esto es un pasaje descriptivo de lo que es el anticristo, utilizando esa palabra. Queridos amigos, llegó la última hora y ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es el anticristo. El que niega al Hijo también poco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con Él y con el Padre, con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y antes de seguir la lectura les voy a decir, esto del anticristo no es solo la figura de un líder mundial que será contrario a la voluntad de Dios y tratará de hacerse él mismo el Dios, el anticristo, el falso profeta, la bestia, bueno, todo lo profetizado en el Antiguo Testamento, sino que en el contexto de la primera epístola de Juan había muchas ideologías falsas que no eran doctrinas enfermas, no era sana doctrina, sino doctrinas totalmente idas de la voluntad de Dios, filosofías huecas, sutiles, genealogías interminables, cuentos de viejas, como lo dice la versión Reina Valera 60, que había muchos maestros que estaban hablando y predicando mensajes que eran de su propio corazón y no eran favorables a la funcionalidad del reino de los cielos, enseñaban herejías. Frente a esto, el apóstol Juan también escribe mucho para refutar muchas de las teorías que ellos decían, muchas de sus opiniones. Entre ellos, muchos pensaban que Jesús no era el Cristo, otros pensaban que Él no podía tener un cuerpo humano, otros pensaban que en realidad la materia y el espíritu no pueden estar unidos en una vida de salvación, porque el espíritu está ligado a la carne y al pecado, y la carne, el cuerpo está ligado al pecado y el espíritu no tiene comunión con la carne en ese aspecto. Sin embargo, aquí el apóstol tiene que decir todo esto y trazar una línea. ¿Por qué? Porque anticristo no es solo un demonio con cuerpo. No, estamos hablando de que anticristo a veces es falsos cristos. ¿Se entiende? O sea, personas que se levantan y que dan su doctrina y su mensaje y se creen los elegidos. Bueno, esas personas con apariencia de verdad, como Satanás que se viste de ángel de luz, pero en realidad es un ángel de mentira, aquel que tiene apariencia de verdad, pero con sus hechos niegan la verdad y demuestran que viven en la mentira. Bueno, de eso se trata un poco todo lo que va a decir aquí el apóstol Juan, ¿no? Falsos cristos, anticristo. Vivan como hijos de luz es el título del versículo 28. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de amor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Versículo 1 del capítulo 3 dice así: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él.
Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Y aquí parece un discurso siempre en Juan, en sus epístolas, vamos a ver un discurso muy maniqueo. Significa un discurso de, digamos así, de extremos. O estás acá o estás acá, o negro o blanco, ningún gris. El que se va del negro es blanco y el que se va del blanco es negro. Lo vamos a ver así y en muchos aspectos es así. Porque el que ha nacido de Dios ya no practica el pecado. Y los que lo hemos experimentado realmente, nos damos cuenta de que si bien somos tentados a hacer el mal, ya no practicamos abiertamente el pecado como si fuera un deporte o como si fuera que nos gusta leer. Bueno, nos gusta pecar y lo planificamos pecar y con quién y cuándo y dónde. No. En todo caso sucede porque cedemos a tentaciones en el momento o en el día y hasta te diría en esa semana. Sin embargo, practicar el pecado es vivir una vida de pecado constantemente y encima diciendo que somos cristianos y que tenemos comunión con Jesús. Eso es una gran mentira del enemigo en nuestro corazón que no podemos permitir. O nos convertimos al Evangelio y nacemos de nuevo, nacemos de Dios, o seguimos pecando y eso demuestra que somos mentirosos. Amor y odio entre hermanos es el título del versículo 11. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Es fuerte, ¿no? El que odia es un asesino para Dios. Siempre fue así, Jesús también lo enseñó. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún así nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque le obedecemos y hacemos todas las cosas que le agradan. Y fíjense cómo aquí el Señor dice, si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes permanecen en mis palabras, pidan todo lo que quieran y os será concedido. Fíjense cómo aquí entendemos que el Señor es fiel cuando Él dice que si hacemos su voluntad y hacemos las cosas que Él le agrada, sabemos que recibiremos lo que le pedimos. Porque no vamos a pedir para nuestros propios deleites, sino conforme a su voluntad. Y eso es un plus muy importante.
Versículo 23. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Capítulo 4, versículo 1, titulado ¿Cómo descubrir a los falsos profetas? Excelente capítulo. Dice así: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque había muchos que creían que Jesús había sido un espíritu andante, pero no tuvo un cuerpo humano porque la materia está sujeta a corrupción. Entonces había muchos por allí que ya el comienzo de su doctrina se fundamentaba en que Jesucristo no había tenido un cuerpo humano, no había sido el Dios encarnado, sino había sido la manifestación de Dios, sí, pero en espíritu andante, caminando. Era un espíritu, no era un cuerpo. Y Dios vino en cuerpo. Él vino en cuerpo, se hizo carne, nació de María. Entonces, si ya arranca diciendo que Jesús no tenía cuerpo, bueno, todo lo demás, no lo tomes. Este es un falso profeta. ¿Se entiende? Era para atacar aquellas ideologías falsas, esa doctrina errónea que estaba polulando por el primer siglo. Entonces sigue diciendo: pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Por eso el anticristo, como espíritu, tiene que ver con todas las doctrinas de demonios que andan dando vuelta para engañar a la gente y también sobre todo a los que somos parte de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado, examinarlo todo y retener lo bueno. Y les digo, sobre todo hoy. Entonces dice: pero ustedes, mis queridos hijos, ya pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre estas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Y esto ponelo en el comentario. El espíritu que vive en nosotros es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde este punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. Ámense unos a otros, es el título del versículo 7 en adelante. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y este es, les diría, uno de los pocos versículos y la epístola donde dice literalmente Dios es amor. Dios es amor. Bueno, aquí lo dice y lo vamos a leer próximamente. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo, a su único Hijo al mundo, para que tengamos la vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo.
Recordemos que Juan, al igual que Pedro también lo dijo, vimos su gloria. Aquí Juan está diciendo, nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, porque fueron testigos presenciales del ministerio terrenal de Cristo. Cuando estuvo en la tierra, caminaron con Él, hablaron con Él. Juan se recostó, este Juan ya anciano, cuando fue joven, se recostó en el pecho de Jesús en la última cena. Y dice, todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, segunda vez que lo dice. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Ponelo en el comentario, esto es tremendo. El amor perfecto expulsa todo temor, así que no tengas miedo. Simplemente permití que el amor de Dios llene tu corazón, llene mi corazón. Y cuando vivamos en amor, las sensaciones que se viven cuando vivimos en amor están muy lejos de tener miedo, sea la circunstancia que sea, Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Sobre todo está hablando del temor a ser enjuiciados por Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Tremendo. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a poder amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Y ahora leemos el capítulo 5, la fe en el Hijo de Dios, es el título, versículo 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esa batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Y es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y esto de agua y sangre significa, primero, ocupar el lugar del pecador en su bautismo, bautizándose por Juan, y en sangre por su sacrificio derramado, la sangre vertida en la cruz por cada uno de nosotros. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios, y Dios ha dado su testimonio acerca de su Hijo. Recuerden, cuando Jesús se bautiza, allí el agua da testimonio de él. Juan el Bautista le dice, vos tenés que ser bautizado, yo tengo que ser bautizado por ti, no yo bautizarte a vos. Y sin embargo, Jesús se bautiza, viene del cielo y el Espíritu se posa sobre él en forma de paloma. Otro testigo, porque Juan el Bautista dijo, sobre quien veo descender el Espíritu, ese es el Mesías, el Cristo. Segundo testimonio, el agua, el Espíritu descendiendo sobre él como paloma, y también la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Y en tercer lugar, el sacrificio, la sangre. Son los tres que dan testimonio: el agua, el Espíritu y la sangre. Entonces sigue diciendo, todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora vamos a leer la conclusión.
Les escribo estas cosas a ustedes, versículo 13, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará que nos dará lo que le pedimos. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete pecado que no lleva a muerte, debe orar por él y Dios le dará la vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Y nosotros tenemos en el canal un video específico en comentario bíblico en YouTube acerca de lo que significa esta expresión. Sabemos que los que son hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. ¿Escuchaste eso? El maligno no puede tocarnos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Aléjense de los ídolos, dice la Reina Valera 60. Y ahora leemos la epístola corta de la segunda epístola del apóstol Juan y terminamos con la lectura del día de hoy. Escrita por el apóstol Juan probablemente entre el año 85 y 90 después de Cristo, desde la ciudad de Éfeso. Y vamos a ver que fue alrededor de cuando escribió la primera carta también. El propósito es promover la verdad y el amor entre los creyentes y advertir acerca de los falsos maestros. Hablará de los temas centrales que es la verdad, el amor y los falsos maestros. Fíjense cuánto se defiende la sana doctrina. Dice así, versículo 1. Yo, Juan anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. La señora elegida puede ser la iglesia, un modo de tener la metáfora de la iglesia. Porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán en nosotros, los que vivimos en la verdad y el amor. Vivan en la verdad, es el título del versículo 4, dice así. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos, a ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Los escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoya a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Recibe saludos de los hijos de tu hermana, la elegida por Dios. Y hasta aquí la lectura del día de hoy. Si te gustó el video, ponle un me gusta y dejaros en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura de este video, ¿sí? Suscríbete al canal, activa la campanita y sigamos firme y aprovecha todos los contenidos que tenemos en el canal para bendecir tu vida en cuanto a lo que enseña la palabra de Dios. Y será hasta el próximo video, Dios mediante. Chau, chau.